Estamos a nada más que 11 días de un nuevo balotaje, una nueva elección presidencial aquí en nuestro país, entre Yamandú Orsi por el Frente Amplio y Álvaro Delgado por el Partido Nacional. Vamos a ver qué dice una de las fotografías que ya se conocen a esta altura de la campaña. Hoy dábamos cuenta de la consulta de equipos, en este caso vamos a hablar de la Usina de Percepción Ciudadana, que como siempre hace un relevamiento y en este caso fue la primera en dar números pintando ya lo que puede ser ese posible escenario de cara al balotaje. Está con nosotros Alejandra González, que es investigadora de la Usina, para hablar de estos y más temas. ¿Cómo andas, Alejandra? Bienvenida. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Bueno, a modo de introducción, recordamos que la fotografía que ustedes lograron captar es de 46% de intención de voto para Yamandú Orsi, 43% para Álvaro Delgado. Diferencia que además de ser muy leve, muy pequeña, es algo diferente a lo que habían marcado en el escenario de octubre, donde le daban 49% a Orsi en ese hipotético balotaje, que no estaba confirmado, y 41% a Delgado. Sí, justamente. ¿Por qué la diferencia? Ahí está. Nosotros, que bien lo decían, estos son fotos del momento y en realidad siempre hacíamos especial énfasis en aclarar que al momento, sea agosto, septiembre, ¿no? Por ejemplo, al momento de la medición, cuando le preguntábamos a la ciudadanía a quién votaría en un eventual balotaje, esas eran las diferencias. En algunos momentos había un 10%, en unos momentos 6%, o sea, la brecha entre ambas fórmulas se fue achicando, pero siempre haciendo la salvedad de que el escenario de octubre iba a ser en definitiva quien contribuya a definir qué iba a pasar en el balotaje. Si bien se hacían esas aproximaciones, siempre fuimos muy cautelosos en hacer énfasis de que ese escenario de balotaje que se marcaba en agosto, en septiembre, seguramente cambiaría una vez que pasara a las nacionales, ¿no? Sí, evidentemente cambió, la distancia se achicó. ¿Eso se debe al margen de los indecisos, que hoy es diferente, o a que ya conocemos lo que fue la foto final de la primera vuelta? Bueno, nosotros para esta medición, que la terminamos la semana pasada, justamente el jueves pasado fue que largamos estos datos, lo que pudimos ver, que sobre todo es lo más significativo, ahí estamos viendo las placas en imágenes, es lo que vos comentabas, ¿no? Esta distancia de 3 puntos a favor de la fórmula de Orsi y Cose, que sí, marca un 46% de intención de votos, mientras que la fórmula de Delgado Ripoll marca un 43%. 3 puntos de diferencia con un 7% de indecisos y un 4% de personas que votarían en blanco y anulado. Lo que es importante destacar de pronto es que este 7% son más o menos 175.000 personas, ¿no? Para tener una idea de cuánta gente es. Claro, y que la otra vez la elección se ganó por 37.000 votos. Exacto. O sea, los márgenes que terminan definiendo en noviembre son pueden ser muy menores inclusive, pero de pronto lo más importante es para ambos casos, ¿no? Porque estamos hablando de que es un final casi abierto, se podría decir, con estos datos, porque un 3% es una diferencia muy pequeña. Sin lugar a dudas, en ambas situaciones están viendo cómo pescar estos indecisos. Este 7% que parecería que son los que te van a terminar definiendo el balotaje en definitiva, ¿no? A partir a dónde se dirijan este porcentaje. Qué difícil trabajo para ustedes, ¿no? En este escenario tan empatado, donde los indecisos superan el margen de error incluso de las encuestas. En esta coyuntura, ¿qué papel cobra el debate que vamos a vivir el próximo domingo? Bueno, hay algunas corrientes que establecen que el debate lo que hace sobre todo es reafirmar el voto de quienes ya saben que van a votar, ¿no? En algunos casos se sostiene que los indecisos no tienen como mucho juego ahí en el debate. Habrá que ver si eso termina pasando. Lo que es cierto es que en estos casos que de los indecisos también se juegan un poco los hechos políticos que se generen, no sé, estos pases o estas cuestiones que han estado sucediendo, porque en definitiva generan como algunos impactos o están en agenda, digamos, estos temas, pero la realidad es que los indecisos en la mayoría de los casos terminan definiéndose el día que van a votar, al cuarto secreto, o sea, podemos hacer algunas estimaciones y demás, pero la realidad es que la complejidad de definir indecisos es inmensa. Claro, Alejandra, ¿y se sabe quiénes son los indecisos? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? Bueno, nosotros lo que hicimos fue como un zoom, sobre todo para ver si podíamos atribuirle a algún partido o a los indecisos, eso por un lado, pero antes me gustaría, si es posible, pasar la placa que es la anterior,
que es la que nos Ahí da está. cuenta de esa Las transiciones. las transiciones de votos. Es decir, ¿qué ha pasado entre las personas que han votado en octubre algún partido y qué van a votar en el marco del balotaje? Porque esto también explica un poco esta diferencia. Recordemos que cuando comentábamos, bueno, no es lineal sumar todos los partidos que integran la coalición para definir el balotaje. Claro. Juegan otras variables en octubre. ¿Y ahí qué se ve? Y acá se ve, por ejemplo, que entre las personas que en octubre votaron al Frente Amplio, el 98% va a votar a Orsi y COSE. Hay un núcleo bien duro, interesante. Los Frente Amplistas se mantienen en el Frente Amplio. Vemos que hay un 2% que es una diferencia muy menor, que uno está integrado por indecisos y uno que podrían votar al Partido Nacional, perdón, a la fórmula de Delgado y Ripoll, pero lo más relevante acá es que sobre todo el Frente Amplio mantiene el total de sus votos. Similar a lo que pasa con el Partido Nacional. El Partido Nacional también, si bien en un porcentaje más chico, acá vemos que la franja esta de grande, digamos la blanca y celeste, marca que el 93% de las personas que en octubre votaron al Partido Nacional van a votar por la fórmula de Delgado Ripoll. Hay un 2% pequeño en el margen izquierdo que dice que votará el Frente Amplio, mientras que hay un 4% de indecisos. Ahí vemos que entre los votantes del Partido Nacional en octubre hay más indecisión que entre los votantes del Frente Amplio. Digo, como para pensar los dos grandes partidos que van a estar disputándose. Después, ¿qué pasa con las personas que votaron a otros partidos dentro de la coalición? Es decir, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente. O sea, la tercera barra de arriba hacia abajo, vemos que hay un 3% que votaría al Frente Amplio. Hay un 79% que votaría a la fórmula de Delgado y Ripoll y hay un 18% de indecisos. O sea que ahí tenemos que la mayoría de las personas que votaron a Partido Colorado, Cabildo Abierto o al Partido Independiente se inclinan por la fórmula de Delgado y Ripoll y hay un 3% que votaría la fórmula de Orsi y COSE. Sí, de 10 personas, 2 que votaron a estos partidos están indecisas. Sí, bueno, aproximadamente. Ahí vemos que a medida que vamos indagando más en los partidos, vemos que la brecha de indecisos, el número de indecisos crece. Bien. Si vamos a la otra barra, que es aquellas personas que votaron en blanco o anulados u otros partidos. Dentro de ese otros partidos también está Identidad Soberana, sí, que sabemos que tuvo una muy buena votación. ¿Qué es lo que vemos ahí? Bueno, que el 21% de esas personas, o sea, 2 de cada 10, votarían al Frente Amplio. Hay un 15% que votaría, al Frente Amplio no, perdón, a la fórmula de Orsi y COSE, el 15% a Delgado y Ripoll, y después tenemos un 38% que sostiene que votará en blanco y anulado, ¿no? Es un número bien interesante. Casi 4 de cada 10 personas de ese grupo dicen que votarán en blanco y anulado. Y ahí también el número de indecisos crece. O sea, son estos colores en naranja, que un 26% de indecisos en digamos, sí, en este grupo de partidos o de otros partidos. Y queda una última barra, ¿y cuál es? No, el total. La última barra es el total que veíamos al Total. inicio, esto de quiénes, el total de quienes se definirían por la fórmula de Delgado Ripoll, la fórmula de Orsi y COSE, y ese 7% de indecisos que en el gráfico siguiente que trajimos para compartir está como el zoom, digamos, ahí. En ese 7% lo que podemos ver es qué hay ahí adentro. ¿Quiénes son ¿Quiénes conforman este 7%? ¿Quiénes conforman? Y acá, ¿qué tenemos? Si vemos esta torta, vemos que hay una barra bien importante de votantes del Partido Colorado en octubre. O sea, hay un 32, más de 3 de cada 10 indecisos votaron al Partido Colorado en octubre. Mira. Que es ese color rojo que vemos ahí. Que no se sienten tan representados por la fórmula de Delgado-Ripoll, más allá de haber votado a la coalición en la primera vuelta, al Partido Colorado. Ahora, ¿cómo se puede explicar? Porque lo que de repente a uno a primer golpe de ojo le resulta extraño es las personas que apoyaron al Partido Nacional en la primera vuelta, que no se sientan identificadas con esa fórmula. Sí, bueno, que son un 13% de estos indecisos que votaron. Ahí hay algunos temas que posiblemente jueguen. Vieron que, sobre todo en el interior, se da mucho esto de conocer de manera más directa al caudillo o aquel referente político que está en alguna lista de algún partido y las personas entienden relevante que los represente a nivel nacional. Y después la realidad de octubre, al votar solo candidato a presidente, vemos que cambia. Eso en algunos aspectos influye muchísimo, ¿no? Recordemos que en octubre se vota la creación, la constitución total del Parlamento, y ahí la cercanía a veces tiene mucho que ver con, de pronto, algún intendente
qué va a ser candidato y la cercanía con la gente, eso también tiene alguna influencia. Eso se pierde para el balotaje, que es elegir la figura del presidente. Exacto, que es elegir la figura del presidente. Después, por ejemplo, en el caso de votantes de Cabildo Abierto hay un 13%, o sea, en este total de indecisos hay un 13% que votó a Cabildo, un 6% que votó al Partido Independiente, un 8% que votó a Identidad Soberana, y después hay un 10% que votó a otros partidos. El 15% de este total, de blancos y anulados también, y vemos que solo Ahora, un 3% de indecisos votaron al Frente Amplio. ¿Es correcto decirle indecisos a quienes repiten el voto blanco o anulado en una vuelta y la otra? Porque están definidos por un voto en realidad. Sí, pero los agrupamos así como para categorizar de que no votaron a un partido en específico, sino que decidieron votar en blanco anulado. Están fidelizados con... Exacto, exacto. Y así que de este gran porcentaje, de este 7%, ahí estará las estrategias de ambas fórmulas para captar esos indecisos. Claro, ¿no? vale, yo te preguntaba si se sabía si eran jóvenes, mayores. Bueno, ahí, ¿hay alguna idea? No. En realidad podemos hacer algún zoom específico, pero el porcentaje, estamos hablando de que es un porcentaje pequeño en la globalidad de los votos, ¿no? Entonces, no necesariamente, capaz que lo más relevante acá, no necesariamente están los tramos etarios los que más relevante, sino sobre todo las identificaciones partidarias de octubre y cómo eso ha ido variando, porque capaz que el zoom, sobre todo pensando que hay partidos, por ejemplo, que integran la coalición y muchos de sus votantes están dentro de este margen interesante de indecisos, ¿no? Sí, creo que además de lo que te marcaba Ceci, de que un 13% de los votantes del Partido Nacional estén indecisos a día de hoy, sorprende. Lo contrario te digo el caso de Identidad Soberana, ¿no? Hay un 8% nada más de votantes de Identidad Soberana, según ustedes. De este grupo, capaz que es importante Ahí esto que está, planteas. está bueno que lo aclares, sí. Sí, cuando nosotros, del total de indecisos, no es que son 8% del total de Identidad Soberana. Ajá. O sea, en ese grupo total hay un 7% de indecisos. Cuando hacemos zoom en ese 7% y empezamos a desglosar lo que hay, vemos que de ese 7%, la totalidad de ese 7% está compuesta en más de la mitad por quienes votaron a algún partido de la coalición y en un 8% de Identidad Soberana. No quiere decir que el 8% de Identidad Soberana esté indecisa, Perfecto. sino que el 8% de los indecisos votaron a Identidad Soberana. Perfecto. Tiene algunas complejidades esta aplicación, pero es importante aclarar que no es que el 8% de Identidad Soberana esté indeciso, sino que el 8% de los indecisos votaron a Identidad Soberana en octubre. Bueno, esta foto de la realidad la tenemos todos los ciudadanos, pero también los tienen los protagonistas, los políticos que tienen que desplegar sus estrategias en estos últimos días de cara al balotaje. ¿Hay estudios sobre qué es lo que conviene hacer con una foto así, donde los indecisos y el margen de error tan corto va a hacer que haya que ir a buscar a esos específicamente? ¿Hay estrategias ya estudiadas que podemos esperar en estos últimos días? Bueno, yo supongo que los comandos de ambas campañas estarán trabajando en eso, ¿no? Porque sobre todo cuando está claro de que trabajar para convencer indecisos, ¿no? Para enamorar indecisos tiene complejidades inmensas, porque realmente de pronto en algunos casos puede tenderse a pensar, bueno, votaron a algún partido dentro de la coalición, es más fácil que apoyen a la fórmula de Delgado y Ripoll. Pero por otro lado también pueden pensar, bueno, por alguna razón están desencantados y no quieren votar. Entonces hay una complejidad enorme, que es un poco lo que decíamos al inicio. De pronto esto de generar hechos políticos que de alguna manera atraigan la atención de los indecisos podría llegar a ser alguna estrategia. ¿Un tono combativo, por ejemplo, o no? Y bueno, no hay evidencia sobre eso, ¿no? Específica, pero habrá que ver si el balotaje tiene alguna incidencia también. No sabemos. El debate. El debate Sí. el debate de este domingo. Veamos si tiene alguna incidencia también. Históricamente... Acá un error del candidato hoy es clave. Claro. Digo, eso no hay duda. Y cuando sabemos que van a ser los indecisos los que terminen definiendo, seguramente la estrategia tiene que ser como en el fútbol, ¿no? En ambos lados. Acá, goles convertidos. No, claro, acá una pifia, quedar en falso, van a ser muy medidas las últimas apariciones. Sí,
sí, probablemente, porque realmente esto va a ser definición de los indecisos, Bien. en definitiva. Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos. Pregunta, ¿hay otra última fotografía? Sí, bueno, antes de la veda, la semana que viene vamos a estar con otros datos, sí. Notable. Ale, Claro. muchísimas gracias Por y favor. bueno, la Gracias a seguimos, ustedes. la seguimos en cualquier momento. ¿Cómo no? Final de infarto, nos deja. Sí, sí, totalmente.